En un tiempo de cambio constante, el conocimiento se convierte en nuestra única fuerza. Enciende la tuya, viendo más episodios de FATV. Todos los jueves, cada semana. Solo en FATV. Presentando otro episodio de The Pitch, porque todo lo que se necesita es una oportunidad. Solo en FATV. Hola a todos, buenos días o buenas tardes según en donde se encuentren hoy. Soy Ray Ruga, el CEO de FinTech Américas, y me alegra mucho estar aquí con este nuevo episodio of The Pitch. Esto es un programa de 30 minutos en el que le traemos empresas de clase mundial presentando sus productos o servicios para apoyarlos en sus procesos de adaptación y transformación digital. Hoy tenemos con nosotros a F5, una empresa líder en el espacio de ciberseguridad. F5 es una compañía pública que cotiza en el Nasdaq acá en los Estados Unidos. Fue fundada hace 27 años, tiene su casa matriz en Seattle, en el estado de Washington, acá en los Estados Unidos, y cuenta con más de 6,300 empleados y sus ingresos en el 2022 fueron $2,700 millones. Como pueden ver, una empresa sumamente impresionante. La empresa se especializa en seguridad de aplicaciones, gestión multi-cloud, prevención de fraude en línea, redes de entrega de aplicaciones, disponibilidad y rendimiento de aplicaciones, seguridad de redes y seguridad de accesos y autorizaciones. Hoy vamos a tener con nosotros a Oscar Sánchez, Solution Engineer LATAM de F5, quien va a estar presentándonos la solución de prevención del fraude en línea potenciada con inteligencia artificial. Pero antes de traerlo al escenario, quiero presentarles un video muy breve de F5 para que conozcan más de esta empresa impresionante. Cybersecurity is an infinite battlefield. The bad guys are getting slicker, stealthier, engineering their own superweapons. We can get lost in that darkness, in what we are all against. Or we can focus on what we're all here for. people. Congratulations! Oh my God! Each other. For our neighbors. Our kids. People with an I or T in their job titles. For new leaders dragging century-old giants into the future. For wild thinkers. Designated warriors. For the people they protect. We're never going to get old, are we, Grandma? I'm not. People with passwords like password 123 exclamation point. For people who trusted strangers and lost everything. For titans of industry. Titans of taco trucks. Titans with toddlers. For people. For each other. We can focus on the fear. Or we can keep reminding ourselves what security is really about. Buenísimo ese video, la verdad que me encantó cuando lo vi y me alegro de poder presentárselo a ustedes. Bueno, ahora sí, démosle la bienvenida a Oscar. Recuerden que la participación de todos ustedes es esencial para que este pitch sea más valioso. Por lo tanto, no duden en realizar preguntas y comentarios a través del chat en la pestaña a la mano derecha. Bienvenido, Oscar. El escenario es todo tuyo y yo estaré de regreso entre 15 minutos para continuar la sesión. Gracias, muchas gracias, Rey, por el intro y bueno, bienvenidos a todos. Espero que sea de su agrado la sesión de este tema que es bastante interesante, ¿no? Y bueno, antes de entrar directamente en materia, es importante saber qué está pasando hoy día, ¿no? ¿Por qué es importante el tema del fraude? Un poquito de la visión que tenemos a nivel mundial, ¿no? Como sabemos, cada vez más tenemos ahí algunos temas geopolíticos, temas financieros, el tema del
presiones sociales, ¿no? El mundo está cambiando drásticamente y el escenario de los riesgos es muy volátil y por lo tanto es importante que podamos prevenir el fraude y otros tipos de crímenes, ¿no? Se ha vuelto más retador este tipo de esquemas de seguridad donde nosotros podamos ser efectivos, ¿no? Y por otro lado, pues las organizaciones han tenido que evolucionar rápidamente, ¿no? Después de la pandemia, muchas de las organizaciones, como ustedes lo sabrán, o como ustedes mismos tienen organizaciones, pues tienen que estar moviéndose a un tema más digital, ¿no? Pero sin sacrificar el tema de la seguridad. Aquí es bien importante porque si bien en algún momento tuvimos que transformarnos, tuvieron que moverse a este tema de agilidad digital, tendrían que ver también la evolución, no solamente las organizaciones, sino también los actores maliciosos tuvieron que evolucionar y potencialmente están explotando muchas brechas que hay ahí en los diferentes escenarios, ¿no? Por otro lado, cada vez más hay escenarios, hay regulaciones donde es bien importante que la información confidencial de los usuarios pues tenga que ser protegida, ¿no? Porque cada vez más escuchamos brechas, robos de cuentas, ¿no? Y bueno, esta parte de la información, la autenticación, se vuelve bastante estratégica para las organizaciones y hay que protegerlas contra los ataques maliciosos, contra los actores maliciosos, ¿no? Y por otro lado, pues cada vez vemos también más organización en los crímenes, ¿no? Cómo pueden explotar vulnerabilidades que van saliendo y continuamente pues van evolucionando, ¿no? Entonces es bien importante que podamos tener un esfuerzo para poder contener todos estos posibles actores maliciosos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es bien importante esto, ¿no? Pero hoy día estamos reunidos aquí gente de Latinoamérica y por lo tanto es importante tener un poco de estadísticas, ¿no? Y estas estadísticas que a continuación les voy a mostrar, pues van mucho de la mano a través de el Global Crime and Economic Fraud Survey que es ejecutado por PwC. Entonces, en este sentido, bueno, pues tenemos unos estadísticos bastante importantes, ¿no? Podemos ver ahí que el 77% de las compañías han experimentado algo de fraude, ¿no? En cualquiera de sus plataformas. Y también vemos que la mayoría, casi el 50% de las plataformas afectadas, pues son de un tema financiero, ¿no? Entonces eso no es menor. Y por otro lado, pues algunos de nosotros ya como tal, pues hemos tenido o hemos experimentado transacciones fraudulentas, ¿no? Esos cargos no reconocidos que también es bien importante que los tengamos ahí en la mente. De igual manera, pues ver cómo el 77% de las víctimas en Latinoamérica, pues se cuenta en millones de miles de dólares, ¿no? Entonces es bien importante tener eso, no es algo menor, es información que pues al final de cuentas afecta a la economía, no solamente de los usuarios como tal, sino de las organizaciones. Y la otra es, bueno, pues hay un tema ahí operacional, ¿no? Que realmente pues esa disrupción afecta bastante a las organizaciones. En ese sentido, como ya lo veíamos en el escenario, como seguramente algunos de ustedes ya nos conocen, o ya nos ubican a F5, nosotros normalmente estamos enfocados al 100% al tema de las aplicaciones, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque al final de cuentas es el centro de la economía digital, ¿no? Y también en estas aplicaciones han ido evolucionando. Anteriormente, pues tenemos las aplicaciones cliente-servidor, una página web donde inicialmente pues tenemos el e-commerce, algunos servicios financieros. La realidad es que hoy en día pues tenemos aplicaciones no solamente de este servicio, sino de muchos más, básicamente al alcance de la mano, ¿no? Al alcance de un celular, un smartphone como que tengo acá, pues básicamente tenemos todo ahí, pero eso no termina aquí, también necesitamos ir en ese sentido al futuro, ¿no? Inclusive ya no es tanto el futuro, ya cada vez más escuchamos ese tema de cuál es la información que se está generando a través de inteligencia artificial, que es un poquito de lo que hoy día nos trae aquí a la mesa, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué es importante la seguridad en las aplicaciones? Pues básicamente hoy día las aplicaciones y en ese también journey que tenemos hacia el cloud, cada una de estas se convierte en un punto central, ¿no? Y por otro lado, pues las aplicaciones son los cimientos, son las bases de las economías, del gobierno y todo esto. Al final de cuentas, muchas de las aplicaciones ayudan a que estas organizaciones, a que estos gobiernos sean exitosos. Pero por otro lado, también es importante mencionar que, bueno, pues evidentemente los atacantes están donde las aplicaciones están y están 100% enfocados a eso, ¿no?
todos los criminales, todo el tema de fraude está centrado particularmente en las aplicaciones. Y en ese sentido, bueno, normalmente ¿cómo empieza o cómo se inicia un fraude? Pues tradicionalmente se inicia con las brechas de seguridad, con los datos, con las brechas en los datos, como tal, la información de las cuentas, ¿no? Y vemos en pantalla cómo esta información realmente puede causar un tema económico bastante disruptivo. Por otro lado, también vemos ahí en pantalla cómo el tema de los ataques a nivel de bots pues se ha incrementado drásticamente, ¿no? Y en ese sentido afecta a las organizaciones, no solamente en la información que los ataques automatizados, en este caso los bots, puedan ejecutar, sino también impacta la experiencia del usuario, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los usuarios terminan moviéndose a otras plataformas y yéndose con la competencia o terminan dejando de transaccionar en las aplicaciones, y esto es bien importante porque al final de cuentas impacta a la organización, ya sea en el abandono de las plataformas, en el abandono de las aplicaciones. Evidentemente hay en temas de regulación, pues hay que pagar ahí algunos temas financieros, hay pérdida en el negocio, y finalmente el tema del robo de la identidad es bastante importante en estos temas de fraude, ¿no? ¿Y por qué es importante mencionar los ataques automatizados o los bots? Pues porque al final de cuentas los bots básicamente es un tipo diferente de amenaza, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque un bot normalmente puede lucir como si fuera un usuario tradicional, un usuario no malicioso, se enmascara, digamos, ahí, y de esta manera puede hacer un mal uso de las aplicaciones como tal, abusar de la funcionalidad de las aplicaciones, ¿no? Entonces, es bien importante poder tener una herramienta que sea capaz de diferenciar los bots. Inclusive podemos o sabemos que hay algunas aplicaciones, algunos bots que ya son cada vez más inteligentes, o algunos bots que no son necesariamente malos, que son importantes para las aplicaciones, ¿no? Para que puedan funcionar de una manera tradicional. Y de ahí la importancia, ¿no? Normalmente, seguramente muchas de las organizaciones ya cuentan con algunas herramientas que dan alguna protección, a lo mejor básica, contra el tema de los bots, pero no son del todo efectivas, ¿no? Y bueno, ahí eso es lo que me viene a la mente. Si puedan ayudarnos a contestar la encuesta que por ahí les debe estar apareciendo en pantalla, y hasta que hoy día en sus organizaciones, cómo están lidiando con el tema de bots, el tema de la automatización. Es bien importante tener ese estadístico, si nos pueden ayudar por ahí. Pero ¿por qué nos trae a la mesa hoy día esto? Pues porque al final de cuentas los bots, los ataques automatizados pueden dañar a la organización como tal, no solamente en el robo de cuentas, que como ya vimos termina al final de cuentas en un tema de fraude, pero también la inversión que hay potencialmente de las organizaciones en estar contratando gente o en dedicar gente a estar manualmente bloqueando este tipo de ataques, ¿no? Y por otro lado, pues al final de cuentas, si hablamos en el caso de las aplicaciones, si tienes ataques automatizados, pues normalmente tienes que dedicar mayormente recursos para poder mejorar la experiencia del usuario, pero finalmente pues es tráfico que no necesitamos, o tráfico que en algún momento puede llegar a dañar la experiencia del usuario, ¿no? ¿Y eso qué impacta? Pues al final de cuentas, nosotros como usuarios, si son como yo desesperados, si una aplicación no está respondiendo como debiera o con la agilidad que yo lo necesito, pues básicamente abandono la aplicación, me voy a otro lado, me voy a otra plataforma que me dé los tiempos que yo no necesito. Y en ese sentido, pues venimos aquí a mencionar lo siguiente, ¿no? Otra vez, si nos pueden ayudar ahí con la encuesta. Actualmente, ¿cómo las organizaciones o cómo los usuarios están tratando de mitigar el problema de los bots, ¿no? Seguramente me dirán muchos de ustedes, bueno, hoy día yo en la organización tengo un WAF. Hoy día yo en la organización lo soluciono con un tema de captchas, con un segundo factor de autenticación, o inclusive ya tengo una solución que me permite mitigar el ataque automatizado, el ataque de los bots. Pero es bien importante aquí mencionar, por ejemplo, en el caso del WAF, no significa que ninguna de estas herramientas sea mala. Al final de cuentas es importante tener cierto grado de, digamos, de protección. Pero en ese sentido, las reglas que tienen el WAF normalmente son reglas basadas en firmas, que son muy estáticas. El CAPTCHA, pues normalmente le dejamos el tema de la responsabilidad al usuario. En ese sentido, bueno, pues puede ser llegar a ser friccionante para el usuario, ¿no? Y por otro, el tema del MFA, cada vez vemos más en el mundo que podemos tener
hay muchas técnicas de hacer un bypass de este tipo de soluciones. Y lo otro que vemos en el mercado es que normalmente las herramientas tradicionales de bots, que son hasta cierto punto básicas, bueno, pues normalmente no pueden adecuarse de una manera muy ágil y muy interesante, ¿no? Y aquí es bien importante saber que los atacantes, pues normalmente están observando que este tipo de herramientas, cómo se comportan y están ajustando sus tácticas o el famoso retooling para poder hacer un bypass de dichas herramientas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los atacantes continuamente se están adaptando, continuamente están modificando sus scripts y en ese sentido las organizaciones también tienen que hacerlo, ¿no? Necesitamos una herramienta, una solución que también pueda ir adaptándose conforme van adaptándose, en este caso, los atacantes, ¿no? Y es bien importante esto. Necesitamos que la herramienta, si bien sea basada en algunas temas de colección de información, esté constantemente adaptándose, constantemente, digamos, evolucionando, ¿no? Entonces requerimos una solución que continuamente se esté adaptando, pero también, por otro lado, pues requiere el mínimo esfuerzo, ¿no? Dedicar una gran cantidad de elementos a poder estar administrando la herramienta, ¿no? Y suena retador, pero aquí lo que les diría es no se preocupen, al final de cuentas F5 puede ayudarlos, ¿no? En hacer que este tema de la transformación digital, la evolución digital de sus organizaciones sea de una manera segura, una manera fácil, ¿no? Y una manera rápida para cualquiera, sin importar el tipo de aplicación que esté. Ahora, ¿cómo es que lo hacemos nosotros? Idealmente, como ya lo veían al inicio en el video, pues estamos focalizados en el tema de las aplicaciones y particularmente F5 ha evolucionado bastante, ha invertido bastante en temas de seguridad y el tema de fraudes no es menor. Nosotros contamos con una herramienta que nos permite, mediante la colección avanzada de señales, mediante un histórico de datos confirmados de fraude, que podamos nosotros en tiempo real con un algoritmo, estar entrenando de Machine Learning, procesar información en tiempo real, todo esto en un engine que nos permita la inteligencia artificial poder definir si es un fraude o no es un fraude, si es un ataque automatizado, si no lo es. Y es bien importante en eso que al final de cuentas hoy día, como ya lo mencionamos, el tema de la información que se genera a través de inteligencia artificial es un paradigma, ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y es bien importante que nosotros podamos entrenar a ese algoritmo, ponemos a entrenar como tal al algoritmo de inteligencia artificial y de machine learning. Por otro lado, tenemos que tomar ventajas de esa información para que la interacción sea muy fácil. Al final de cuentas, no, de nada nos sirve un buen algoritmo si la interacción no es sencilla, ¿no? Y en ese sentido, pues al final de cuentas, F5 está posicionado en un tema dentro de las aplicaciones que es bastante privilegiado, lo cual nos ayuda bastante en poder aplicar toda esta información, que al final los datos pues son poder, ¿no? Y estos datos nosotros los podemos aplicar a la inteligencia artificial. Nosotros, como ya lo veíamos, estamos centrados en las aplicaciones, entonces de esta manera estamos en el path o en el camino del 40% de las aplicaciones del mundo. Pues esto no es menor. Por otro lado, podemos ver nosotros estar analizando más de 500 exabytes de información cada día, colectar cientos de billones de señales de los diferentes dispositivos cada día. ¿Esto qué se traduce? Que nosotros podamos desarrollar esos algoritmos de machine learning basados en las aplicaciones, en la seguridad. Toda esta información la agarramos nosotros, la metemos al algoritmo, la agregamos al engine de inteligencia artificial y nos permite crear un tipo de herramienta bastante eficaz. Y en ese sentido les diría, en esa pantalla que ustedes ven ahorita, se ve un comportamiento ahí raro, medio diferente, ¿no? Y esto es un mapa de calor generado con el algoritmo de inteligencia artificial y machine learning, donde nosotros nos permite, por un lado, detectar cuál es un ataque automatizado y cuál no lo es, ¿no? Y es bien interesante aquí. Del lado izquierdo vemos a los humanos. Normalmente nosotros como humanos estamos moviéndonos a través de toda la pantalla, dando clics por todos lados, pero si ven del lado derecho, al final de cuentas, ¿cómo es el flujo de un robot? Pues básicamente va directo al punto donde está ahí el cuadrito rojo, que realmente donde hace clic y cómo se está haciendo el movimiento, ¿no? Es bien diferente. Al final de cuentas, la información que nosotros vamos colectando nos permite hacer este tipo de mapas y este tipo de inteligencia para poder definir si es un usuario o si es un ataque automatizado o si no lo es, ¿no?
Y en ese sentido, bueno, pues ¿cómo lo hacemos nosotros? Básicamente estamos colectando en tiempo real telemetría, información de los datos, metadata, información que nos permite estar mandándola a nuestro algoritmo, a nuestra herramienta y que estar haciendo análisis en tiempo real, ¿no? Tomamos información tanto del browser, tanto del dispositivo móvil, cómo se está comportando el usuario, el patrón de comportamiento, es decir, cómo me muevo a través de la pantalla, cuánto tiempo me estoy tardando en hacer clic, ¿no? Cuánto tiempo me estoy tardando en hacer tecleando dentro con mi teclado, valga la redundancia, desde qué direccionamiento me estoy conectando, desde qué sistema autónomo, desde qué service provider, ¿no? Al final de cuentas, toda esta información nos permite de lo menos complejo a lo más complejo estar colectando la información, colectando señales, de tal manera que esto nos permite definir si estamos ante un usuario tradicional, hacia un bot, o si es un actor malicioso, ¿no? Podemos identificar información del browser, información del usuario, información de los headers, el tiempo que se está tardando en teclear la información, el clic, el mouse, el movimiento, como veían ayer el mapa de calor, o desde dónde se están conectando, desde qué direccionamiento IP, ¿no? Eso más algunas cosas más en adición que nosotros podemos colectar la información y meterla al patrón de tal manera que nos permita identificar esto, ¿no? Todas estas colección de señales que ya mencionábamos, meterlas a este algoritmo de inteligencia artificial, estar ahí constantemente alimentando y actualizando el modelo. Y acá algo bien importante, que es un diferenciador aquí que tenemos nosotros. Si bien tenemos el algoritmo, si bien tenemos la inteligencia artificial, si bien tomamos información de los datos, también hay un expertise humano ahí que ayuda a hacer esta colección y ayuda a dedicarlo a cada uno de los clientes, ¿no? Tenemos algo que sí es una base de datos, digamos, genérica, pero también podemos adecuarla a cada uno de nuestros clientes, lo que nos permite que normalmente la mitigación sea haciendo constante actualizaciones, alimentando el modelo y que nosotros podamos estar ahí evolucionando como tal en cada uno de estos ataques, ¿no? Y esto nos permite, al final de cuentas, continuamente estamos adaptando. Si vienen nuevos ataques día cero, nuevas intenciones de fraude, nuevo comportamiento, nuevo vector, nosotros sigamos colectando información tanto de los móviles como de las páginas web tradicionales o los browsers tradicionales, conectarlos a través de ciertos conectores ahí hacia nuestra plataforma, enviarla al algoritmo de inteligencia artificial, de ahí traer todas las actualizaciones y al final de cuentas poder definir si es un tráfico humano o si no es un tráfico humano, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos constantemente, como ya lo mencionaba yo, evolucionando. Estamos viendo información, nos llega hasta los dispositivos, nosotros los dispositivos mandamos la información colectada en tiempo real a nuestra plataforma, la plataforma nos dice si es un ataque, no es un ataque, si es un fraude o no es un fraude, y lo dejamos pasar al final de cuentas a las aplicaciones. ¿Por qué es importante esto? Al final de cuentas, la perspectiva del actor malicioso es costo-beneficio. Mientras sea, digamos, costeable que esté atacando a las aplicaciones, pues lo va a seguir intentando, va a seguir modificando sus scripts, sus temas, sus herramientas, ¿no? Pero va a llegar el momento en que nosotros le hagamos el camino bastante difícil, de tal manera que el costo ya no le va a ser benéfico al atacante, y en ese sentido lo que va a hacer es va a ir a buscar otra víctima potencial ahí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que pretendemos nosotros con esta plataforma es poder mitigar los ataques automatizados en tiempo real, colectar información que nos permita generar un modelo bastante eficiente, ¿no? Y poder mitigar los ataques de fraude automatizados sin que nos permita esto de alguna manera friccionar al usuario. Es decir, en algún momento podemos llegar al punto de poder prescindir de soluciones como CAPTCHA o como FA si nosotros podemos asegurar que el usuario que está conectando es un usuario que no es malintencionado, que no es un bot y que no está haciendo un fraude manual. Y en ese sentido, al final de cuentas, la plataforma que nosotros tenemos como F5 Distributed Cloud Services, Bot Defense, lo que nos permite es que nosotros tenemos una convergencia de administración, de visualización y seguridad que nos permita prevenir los fraudes, ¿no? Minimizar el tema del robo de cuentas, ayudar a que el bloqueo de los bots no sea manual. Obviamente esto ayudará a que ante una experiencia de ataques de bots no tengamos un downtime, y al final de cuentas que no haya una afectación como tal en la experiencia del usuario.
Y en ese sentido, bueno, pues todo lo tenemos consolidado en una plataforma que nos permita la seguridad y la prevención de fraudes. Por un lado, que nosotros podamos detectar si es un ataque automatizado. Como siguiente caso, después de que definimos o limpiamos el tráfico, es un bot, no es un bot, es un ataque automatizado, podamos definir si el usuario que está conectándose es quien dice ser, ¿no? O que no hay un fraude manual. Y al final de cuentas, reducir como tal el tema de la fricción al usuario. Si yo ya me aseguré que no eres un bot, que no estás haciendo un fraude manual, entonces no tengo por qué friccionarte cuando tú estés transaccionando en las aplicaciones. Al final de cuentas, esto en conjunto, todo esto es una plataforma que les ayudará en este sentido a ustedes a poder prevenir el robo de credenciales, el account takeover y la prevención de fraudes en tiempo real. Sin más, bueno, pues les agradezco el tiempo, espero que tengan ahí algunas preguntas y déjenos ayudarles a traer una experiencia digital extraordinaria para ustedes y para sus usuarios. Les agradezco el tiempo, muchas gracias. Buenísimo, buenísima presentación, Oscar. Y quiero dejarles saber a la audiencia por dónde vamos con la encuesta. La pregunta era, ¿cómo están abordando el problema de los bots actualmente? Y bueno, 60% dicen que Web Application Firewall, 20% dicen CAPTCHA, 10% Multi-Factor Authentication, y 10% otra solución. Buscamos más que sigan votando porque creo que mientras más votos, más claridad vamos a tener. Correcto. Y bueno, y aquí tenemos unas preguntas. Acá William Ramos te pregunta, dice, aparte de tener un Web Application Firewall con una solución XDR, ¿puede tener una mejor postura de seguridad para ataques automatizados por medio de bots? Es correcto. Como veíamos a lo largo de la presentación, no es que las soluciones, cualquiera que sea que estén utilizados, incluido el WAP, sean malas. Al final, pues es mejor que no tener una protección, pero como lo veíamos también, es importante tener una solución que esté aprendiendo constantemente y se esté adaptando, ¿no? En el caso del WAP, si bien muchos de los WAPs, espero que tengan el DF5, tiene ya ciertas protecciones contra bots, son básicas porque son basadas en firmas que son muy estáticas y que actualizan cada cierto tiempo. Lo importante aquí es que tengas una protección o una solución que te permita que en tiempo real estés mitigando, estés detectando si es un bot o si no es un bot y que esté actualizándose, que se esté retroalimentando el modelo. Esa es la importancia, esa es la diferencia, ¿no? En este caso, el modelo no se basa en firmas estáticas, sino es la colección de información que metemos en un engine de inteligencia artificial, lo que nos permite, como lo veíamos también, colectar diferentes señales y en base a eso definir si es un bot o no es un bot y qué está haciendo, inclusive cómo se está comportando dentro de la aplicación para posiblemente prevenir un fraude. Buenísimo, gracias. Y bueno, aquí entonces Gustavo Macías pregunta, toda la información que colectan, ¿dónde se guarda y cómo se puede auditar? La información se guarda en nuestra plataforma, por ahí veían en una de las herramientas, tenemos ahí toda la data y ahí la colectamos. Ahora, es importante aquí mencionar que no colectamos información confidencial, como nombres, digamos, de usuario, password, inclusive el nombre de usuario, si es que se requería, lo ponemos en hash, ¿no? No es información confidencial. Colectamos información de telemetría, como veíamos, qué tipo de browser están ocupando, o en el caso de los móviles, qué tipo de dispositivo es, o cómo se está comportando, cada cuánto tiempo están tecleando dentro del mouse, con el mouse o con el teclado, o cómo se está haciendo el movimiento dentro de la pantalla, ¿no? Información de los headers, direccionamiento IP, qué métodos están utilizando. Y en base a todo eso es que nosotros podemos identificar ciertos comportamientos. Entonces, por un lado, toda esta información se guarda en nuestra plataforma, ¿no? Pero sí quisiera recalcar aquí que no guardamos información confidencial, ¿no?
a menos que se requiera, y bueno, obviamente hay un NDA y todo, y normalmente la información como el tema de los usuarios y todo eso está en hash, no es como que lo vayamos en texto claro, ¿no? Es información que normalmente no guardamos, información confidencial, solo guardamos información que nos permita definir si es un bot o si no es un bot y cómo se está comportando a través de una aplicación un usuario. Digamos que hacemos un fingerprint con toda la suma de todas las señales que veíamos en la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por contarnos un poco más acerca de F5 y mostrarnos los beneficios de esta solución. Ha sido realmente súper interesante. Muchas gracias, les agradezco el tiempo y bueno, pues sepan que en cada país de Latinoamérica tenemos presencia, acérquense a su ingeniero ahí de confianza y estamos a la orden. Y podemos pasarle a los participantes una grabación de esta presentación que has hecho aquí, ¿no? Sí, con toda seguridad, sin problema. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Quiero agradecer a F5 ya que sin su apoyo esto no sería posible. Como han podido ver, las soluciones de vanguardia que ofrecen son realmente de una empresa de clase mundial. Si quieren obtener más información sobre F5, les dejamos información de contacto en el chat o, como dijo Oscar en su cierre, pueden contactarse con un representante a nivel país para que los ayude. Muchísimas gracias de nuevo de parte del equipo entero de FinTech Américas. Nos vemos.